Seudónimo, me llamaban Perlita. Lo que él sí quería que estuviésemos todos juntos siempre. Por eso estuvimos escondidos juntos. Él se aparecía, él una vez apareció a mi escuela disfrazado, porque me extrañaba, nos extrañaba a mí y a mi hermano, quería ver, y vino con el señor que vendía los pan de Gloria. Él vino y se paró ahí a hablar conmigo y todo. Nadie sabía que él estaba en La Habana. Él pensaban que estaba aquí, ¿sabes? Porque él a veces tenía que venir aquí. Después el plan de él siempre fue alzarse. Él pudo haberse quedado aquí, él estuvo aquí en sus planos de cómo preparar todo aquello. Aunque él no se crió en Cuba, él era una persona muy cubana, quería mucho a Cuba. Mi padre nació en Cuba, pero él se crió en Nueva York hasta los 14 años, que fue cuando se murió su papá. Entonces ellos regresaron a Cuba y ahí fue, él aprendió español a los 14 años. Pero él amaba a Cuba, bueno, dio su vida por Cuba. Él nació para eso, o sea, su vida era todo para Cuba. Decenas de miles de niños no conocieron el día en que su padre fue asesinado. El régimen castrista, en muchos casos, los enterró en fosas comunes y negó a sus familiares el derecho a darles el último adiós. Mi nombre es María Ofelia Madrigal, soy hija de Eulalio Madrigal. Yo no sé cómo calificarlo, si como desaparecido o como fusilado, porque hasta estos momentos no sé la fecha en que lo mataron, lo asesinaron. Exactamente no sé si fue en el año 61 o en el año 62, pero por medio de otros presos supimos que a él lo habían fusilado en la finca de La Campana junto con un grupo de 21. Ahí los ametrallaron y después unas bulldozers le pasaron por encima. Mi papá tenía en ese entonces 26 años. Es como que lo asesinaron 2 veces, porque 3 meses antes de que lo fusilaran, llegaron a medianoche a mi casa y nos dijeron a mis padres y a todos nuestros hermanos que mi hermano se había ahorcado en el cementerio de Santa Clara. Cuando llegamos allá, quien estaba ahorcado, que estaba en lo que le llamaban el cuarto de los muertos, no era mi hermano. Y a los comunistas, al ver que no era mi hermano, no les quedó más remedio que coger a mi papá y a mi mamá y enseñarle, llevárselo al G2 en la carretera de Nicaragua y enseñarle a mi hermano, que estaba vivo todavía. Y a los 3 meses le entregaron las pertenencias. Entonces le dijeron a mi papá que habían fusilado a mi hermano. Y lo peor de todo fue cuando fusilan a mi hermano, que ni siquiera nos llegó un aviso de que le iban a hacer juicio. No hubo juicio, no hubo nada, nunca avisaron nada. Fue como coger un animal cualquiera y cogerlo y matarlo, como ellos hacían a menudo. La última vez que vi a mi papá, una de las veces, porque primeramente cuando mi papá lo llevaron para el G2 del condado. Posterior a esto lo pasaron para el G2 de Santa Clara. Ahí en Santa Clara una vez fui a ver a mi papá con mi mamá y lo vi desde lejos. Mi mamá me cargó porque había un muro, que fue la última vez que yo lo vi a él, y yo quería llegar a él y lo llamé papi, papi, y mi papá hizo la demanda de acercarse a mí y con unas metralletas se lo pusieron en la cabeza y le dijeron que si le alaron algo y le dijeron que si él se movía lo iban a matar como un perro delante de su hija. Y de ahí yo me puse a llorar y mi mamá me bajó y me llevaron, y fue la última vez que recuerdo ver a mi papá. Aunque decían que habían fusilado a mi padre, pero aunque no se sabía cuándo ni nada, como yo no lo había visto muerto, yo siempre pensaba que él iba a aparecer y que lo que seguía era incomunicado. Y
dormía, soñaba con él. Y cuando despertaba creía que iba a estar ahí y no, nunca estaba. Recuerdo que me decía a mí que cuánto yo lo quería. Yo extendía mis brazos del tamaño que yo lo quería y él me decía que él me quería más porque él me quería así. Y yo decía, no me quiere, y decía él, sí, porque da la vuelta y viene acá y yo le estoy sujetando todo el cariño que te tengo, aquí con la mano del corazón. Y eso es algo que siempre me recuerdo de él. Las primeras palabras él fue el que me las enseñó antes de yo ir a la escuela. Él me enseñaba a leer todo. Mi vida hubiera sido completamente distinta. Me siento muy orgullosa de mi padre porque fue fiel a sus ideales y siempre nos inculcó lo mejor, todo me dio lo mejor de él. Siempre fue una persona muy positiva y una gente muy honrada, muy trabajador. Y eso siempre lo he tenido en mi memoria y me siento muy orgullosa de ser hija de él. En abril de 1961, tras el fracaso de la invasión militar de Bahía de Cochinos o Playa Girón, el régimen castrista comete uno de los crímenes más horrendos que reporta la historia de Cuba. 147 prisioneros fueron obligados a montar en un camión rastra totalmente cerrado, sin ventilación, y fueron transportados de Playa Girón a La Habana. 9 horas duró aquel fatídico viaje y 9 fueron los brigadistas asesinados, asfixiados. Mi nombre es Cecil Maciá Fernández. Mi papá se llamaba José Ignacio Maciá y del Monte. Mi papá muere ahogado en la rastra al caer prisionero, al fallar la invasión a Cuba. Yo no recuerdo cuándo fue que yo de verdad entendí el horror de lo que le pasó a mi papá. Aparentemente estaban en fila, me imagino, para llevar los prisioneros a La Habana y parece que se acabaron los camiones y empezaron a meterlos en este camión o rastra sin ninguna ventilación y ahí los apilaron y siguieron metiendo y metiendo hasta que ya simplemente lo iban empujando a empujones, como si fuera un ganado vacuno que lo estaban metiendo en una rastra y lo empujaban todo, por supuesto, de frente hacia atrás. Cuando me toca mi turno, yo me dirijo a Manny Cienfuegos y le dije, mire, capitán, esto que usted está haciendo que es un crimen, esta persona no vamos a llegar vivo allá. Dice, ese es el propósito, de que se mueran todos en el camino para ahorrarnos las municiones. ¿Qué me puede hablar usted de crimen ni nada si ustedes vinieron a cometer crímenes aquí? Digo, sí, pero nosotros venimos a cometer crímenes en combate. Ustedes nos están dando la oportunidad a nosotros de defendernos, nos están metiendo en una rastra donde nos vamos a morir todos. Dice, mejor porque así no tenemos que gastar un centavo en balas, que se mueran todos por el camino, ese es el propósito. Estaba yo en el colegio Pupila, yo tenía 14 años, y me dicen que mi mamá estaba ahí a buscarme, o que mi mamá había llegado. Y me acuerdo de esa escalera de ese colegio viejo de 2 o 3 pisos, 4 pisos, y de ver la cara de mi mamá abajo subiendo, y yo la veía y yo le gritaba, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y es algo de papi, y bueno, pues fue bien difícil. Cuando a los 14 años yo le prometo a mi padre de escribirle todos los días y él
me empieza a escribir ya, diría que quizás era